Buenas noches para todos. A continuación, para dar inicio a la exposición, quiero presentarles a la expositora que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Javiera Farías. Es terapeuta ocupacional y licenciada en Ciencias de la Ocupación de la Universidad de Chile. Tiene formación en intervención en funciones ejecutivas de niños y adolescentes. Tiene un diplomado en neuropsicología y neuropsiquiatría de adulto. Tiene la certificación internacional de evaluación A2, como también así la del modelo CERST. Actualmente dirige Abedul, centro especialista en diagnóstico e intervención de niños y adolescentes del espectro autista. Vamos a darle el paso a la profesora Javiera para que inicie con la presentación de hoy. Profe, todo suyo. Ok. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la presentación. Buenas noches a todos. Ya estamos en noche, ¿cierto? Sí. Eh, Gracias también por participar y unirse a este seminario. La verdad que yo llevo harto tiempo trabajando con ADIPA y estas instancias son tremendamente enriquecedoras porque te dan una suerte de approach, ¿verdad?, a lo que tratará este curso que se va a realizar en 2 semanas. Y por supuesto, con el objetivo también de que ustedes puedan hacer preguntas dentro de lo que permite este tiempo, ¿cierto? Más específicas con respecto a los contenidos, ¿sí? Entonces, sin más preámbulos, voy a compartir la presentación, ¿verdad? Ahí está bien, ¿verdad? ¿Se ve? ¿Se proyecta? ¿Sí? Ay, sí, Ok, sí, toca ponerlo eso en modo presentación. ahí Se ve está. Ok, excelente. perfecto. Entonces, imagino, y creo que debo estar muy en lo correcto, que todas las personas que asisten a este seminario trabajan, ¿verdad?, con niños, adolescentes y adultos dentro del espectro autista o personas autistas, como lo decide llamar la comunidad, ¿verdad?, la comunidad autista. El seminario Autismo y modelos de intervención basados en evidencias tiene como objetivo presentar, dentro del rango etario, ¿verdad?, de los niños pequeños, los adolescentes y los adultos, 3 modelos de intervención clínicos que son utilizados por los profesionales, ¿verdad?, que trabajamos en esta área, que están basados en evidencia, ¿cierto? ¿Y qué quiere decir esto? Que tienen parámetros de confiabilidad y validez estadística que permiten replicar en la población a la que nosotros nos vamos a dirigir las estrategias que los modelos presentan, ¿sí? En general, cuando yo dicto clases, me gusta siempre iniciar con algunas frases típicas, ¿verdad? De personas autistas, de profesionales autistas que se dedican al autismo. Y una de ellas es la del doctor Luke Beardon, que habla de lo siguiente. No es con el afán de confundir para nada, sino que siempre expandir mentes, expandir cerebros, ¿sí? Nunca creas nada de lo que leas acerca del autismo. Y podría sonar inclusive un poquito contradictorio porque entonces, ¿de qué va a tratar este curso? Este curso efectivamente va a abordar los ejes principales teórico-prácticos del modelo de integración sensorial, del modelo Denver y del modelo Pearce, que desde el punto de vista científico han mostrado su validez y confiabilidad, como les mencionaba. Sin embargo, uno cuando trabaja en su setting clínico, en los colegios, en los domicilios, ¿verdad? En las casas, en los hogares, acompañando a las familias, siempre debe entender que el ajuste que voy a realizar de cualquier modelo tiene que ver con las necesidades de ese espacio, de ese ser humano, de esa familia, adecuado al contexto individual y al contexto país. ¿Por qué? Ustedes me lo podrían preguntar. Porque justamente estos 3 modelos, sobre todo el Denver, ¿verdad? Y también un poco Pearce, están probados en contextos socioculturales diferentes, al menos al latinoamericano. Por tanto, esas modificaciones o esa bajada de información debe ser absolutamente local. Y a lo mejor no va a ser en muchas ocasiones pertinente porque no hay los recursos, porque no es lo más adecuado, porque no responde a esa necesidad, ¿sí? Am, Me atrevería a decir también que en el ámbito de las neurodivergencias, el cada caso es un cada qué cobra realmente una importancia fundamental, aunque sea redundante incluso decirlo. No podemos generalizar efectivamente. Hay criterios clínicos, hay
Hay ciertos perfiles que son más comunes dentro de esta dimensión y por eso también esto como de los colores, del arco iris, ¿cierto? Para poder empezar a visualizar las neurodivergencias y en particular el autismo como una gradiente, como una dimensión, ¿sí? Lo primero, eso es lo más relevante, no como un continuo, recto, horizontal o vertical, como mejor le acomode, ¿sí? Eso es lo primero, frente a cualquier formación. Si ustedes notan que cuando estén aprendiendo, estén estudiando de forma, ¿verdad? Formal, valga la redundancia, o autodidacta, y eso tiende a la estructura, tiende a rigidizar un poco el conocimiento, salgan de ahí, porque ahí no es. Es justamente ese espacio donde les permite a ustedes obtener herramientas certeras, válidas, pero que sean ajustadas a ese contexto, ¿sí? La palabra TEA, autismo, neurodivergencia, es un lenguaje específico bajo cada paradigma. Es relevante entender que las neurodivergencias están visualizadas, conceptualizadas dentro de dos paradigmas, los más importantes, que tienen que ver con el paradigma biomédico y el paradigma de la neurodiversidad, ¿sí? Si vamos pudiendo en el camino profesional unir estos dos paradigmas, llegar a un punto de equilibrio, dentro de lo que se pueda, por supuesto, significa que eso está bien encaminado, que estamos yendo por buen camino, ¿ok? Y dentro de este modelo biomédico, ¿sí? Se encuentran los modelos basados en evidencia. ¿Qué debemos saber? Que la principal característica, más allá de los criterios de CM5 para establecer una neurodivergencia o un trastorno del neurodesarrollo, tiene que ver con un perfil donde el procesamiento cognitivo de la información difiere de la norma estadística. Esto es un poquito rimbombante, ¿cierto? Es un lenguaje a lo mejor no tan cercano, pero eso en el español, en el cotidiano, en el simple, quiere decir que la forma, las características, el estilo cognitivo de entender el mundo y por tanto habitarlo, no es el típico, no es la norma y no tiene nada que ver con problematizarlo o llevarlo inmediatamente a lo patológico, ¿sí? Ese concepto o esa forma de explicar las neurodivergencias ha sido una lucha bastante importante por parte de la comunidad científica autista. ¿Ok? Eso es lo más relevante. Y desde ahí, con el lenguaje, vamos a ir empezando a construir la realidad, no a destruirla, ¿sí? Eso en sí mismo no implica un problema, no implica un daño, no implica una dificultad. Lo que implica es un desafío. Y entonces, cuando estos cerebros que procesan la información del mundo y por tanto la habitan con este procesamiento, se van a encontrar con desafíos en términos de atención, se van a encontrar con desafíos escolares académicos, con desafíos sensoriales y sobre todo con desafíos socioemocionales. Eso es lo que se complementa con lo que plantea el modelo biomédico, el DCM5, ¿sí? Tú puedes tener muy buen lenguaje, muy buena forma de comunicarte, la neurotípica, digamos, ¿verdad? Porque eso es lo que hace, se compara este procesamiento neurodivergente con el típico. Eso es lo que en la actualidad nos ofrece la ciencia, comparar, no una descripción exacta y detallada del procesamiento neurodivergente, sino que comparamos y ahí encontramos entonces la diferencia. Y desde ahí, cuando todo está en orden o se parece al procesamiento neurotípico, sí o sí debemos encontrar un desafío socioemocional. Vale decir, las herramientas o las destrezas con las que cuenta el niño, el adolescente o el adulto no son suficientes para responder la demanda del medio. Es por eso, y me imagino que les ha tocado en algún momento de su profesión, acompañar a familias, adolescentes o adultos, donde pareciera ser que esta neurodivergencia, ¿verdad? El autismo llegó, comillas, o apareció, ¿cierto? No, no llegó ni apareció.
es que justamente coincide con que ese niño, adolescente o adulto ya no puede responder a las demandas del medio socioemocional. Y entonces ahí nos encontramos con, por ejemplo, desafíos escolares y académicos. Primer signo de alerta, que algo está pasando, no estamos diagnosticando ni mucho menos, pero algo está pasando, es que a veces baja, desciende el rendimiento académico. O atencionalmente tú te empiezas a dar cuenta que el niño se transforma, comillas, en hiperactivo, buscador, no puede concentrarse, no puede estar sentado, ¿cierto? Sensoriales, desafíos sensoriales. No quiere estar en ambientes de mucha estimulación, de muchos estímulos. O sea, hay una sobrecarga, ¿sí? Y todo eso, en general, redunda en un desafío socioemocional muy significativo, ¿ok? Por tanto, la invitación es cambiar y modificar el lenguaje y comenzar a hablar de cómo nosotros, en términos técnicos profesionales, vamos a acompañar a estas familias en el poder sortear, ¿verdad?, diariamente estos desafíos, ¿sí? ¿Qué es, desde el punto de vista científico, un modelo basado en evidencia? Tal como lo consigné en la presentación, un modelo basado en evidencia es un enfoque o un sistema que se aplica y desarrolla utilizando la mejor evidencia científica disponible. Esto significa que las decisiones, perdón, ahí se fue en inglés. Las decisiones, prácticas o estrategias dentro del modelo se fundamentan en datos confiables y resultados de investigaciones previas en lugar de opiniones, intuiciones o tradiciones. Claro, aquí la palabra que quizás nos hace más ruido, ¿verdad? Sobre todo para aquellos que llevamos mucho tiempo trabajando en la clínica, en la práctica, en la consulta, en el colegio, en los lugares con las personas, la intuición o el ojo clínico muchas veces es fundamental, ¿cierto? Pero ese ojo clínico, esa intuición clínica debe estar fundamentada. Y ese proceso muchas veces, perdón, en salud mental no es explícito, no es evidente. Nosotros sabemos intuitivamente, pero desde nuestra formación, que algo sucede. Y a veces efectivamente la ciencia o los modelos basados en evidencia no nos dan esa respuesta. ¿Cómo la encontramos esa respuesta? Construyendo nuestra propia evidencia clínica. Esto que yo les menciono no es de mi autoría, digamos, ¿sí? Es sugerido por la misma comunidad autista científica y comunidad autista no científica. Mírame, obsérvame, más allá de saber si integración sensorial es lo más idóneo o Pierce o Denver, ¿sí? Revisa, observa, escúchame. Y eso para nada es una crítica, ¿verdad?, al ámbito profesional, porque nosotros también fuimos formados en un pregrado donde se nos posiciona como el que va a resolver un poco este problema. Y se nos olvida, pero eso también se aprende en la clínica, que esta resolución es compartida. No es desde un escenario, desde una tarima, ¿verdad?, elevada hacia abajo, es horizontal. ¿Ok? ¿Qué busca entonces este modelo basado en evidencia? Maximizar la efectividad y minimizar los errores. Eso, llevado a un lenguaje más cotidiano, más cercano, tiene que ver con un proceso, ¿verdad?, que busca resolver o entregar herramientas en el mediano, en el corto, en el mediano y largo plazo para que esa persona y esa familia pueda transitar esta vida, ¿verdad?, neurotípica desde las neurodivergencias, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mundo neurotípico es un mundo muy estándar. Nosotros, de alguna forma, ¿verdad? Estando trabajando en esta área, intentamos de dar una lucha, pero que esa lucha muchas veces se pierde. Pelea o conflicto, como ustedes quieran llamarlo, se pierde. Porque hay muchísimas dimensiones que debemos abordar previo a saber si un modelo es el más idóneo o no. Y, por supuesto, nos encontramos principalmente con eh,
los recursos, el famoso concepto de recursos. Faltan recursos, no tenemos, no contamos, capacitaciones, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero desde nuestro escenario, desde nuestro lugar, creo que podemos hacer mucho. Todavía podemos seguir haciendo mucho. ¿Ok? Yo les aviso que mientras estoy hablando no veo las preguntas del chat, entonces al final, cuando yo termino la presentación, ustedes me pueden levantar la manito y ahí les damos el paso para que pregunten, bueno, porque voy concentrada en lo que les voy hablando, ¿sí? Como les mencioné al principio, la elección de estos modelos está basada principalmente en un criterio de edad, ¿ok? Vamos a hablar de Denver, de integración sensorial, que es más transversal, y de Pearce, que ese está relacionado directamente con adolescentes y adultos, ¿sí? Otro dato súper importante es que al ser modelos de intervención con una certificación internacional, si uno dentro de su currículum o dentro de su expertise quiere mencionarlo a las familias o a la persona con la que van a trabajar, que ustedes utilizan este modelo y su enfoque es desde este modelo, es necesario obtener la certificación, no me gusta usar la palabra oficial, pero la certificación que uno debe tener para poder utilizar este modelo. Es decir, si yo en mi espacio de trabajo digo que trabajo con niños pequeños desde el modelo Denver, yo debo tener la certificación del modelo Denver. Si yo en mi espacio de trabajo digo que trabajo con el enfoque de integración sensorial o desde el enfoque de integración sensorial, debo tener la certificación. Y así, ¿ok? Con cualquier modelo que esté certificado. Ahora bien, no existe, y eso sí también está probado científicamente, ningún modelo que por sí solo pueda abordar todos los desafíos de un niño pequeño, de un adolescente o de un adulto. Por tanto, mi humilde consejería siempre va a ser que ustedes, en la medida de lo posible, puedan optar a las certificaciones introductorias, ¿verdad? Ojalá, en la medida de lo posible, insisto, entendiendo los costos de aquello, que generalmente es autofinanciado también. Ojalá de primera fuente, escucharla, procesarla y llevarla a su espacio local. No vayan con las expectativas de que esa certificación en particular va a responder todas sus dudas y les va a dar tips o herramientas prácticas, que es lo que a veces uno cuando es más joven piensa, ¿sí? Ah, no, yo voy a ir entonces a hacer porque esto me va... No, no funciona así porque estos modelos están hechos desde otro contexto sociocultural y también económico. Piensen que el modelo Denver, por ejemplo, está pensado para 20 horas, 25 horas de intervención a la semana. Ustedes conocen en Chile, eh, entendiendo que también hay colegas de otros países latinoamericanos, yo me refiero siempre a Chile, obviamente, porque es la realidad que mejor conozco, donde se pueda entregar un servicio de 25 horas de terapia, o sea, son 25 horas profesional. Eso podría eventualmente ser en la privatemia, pero hagamos la multiplicación, digamos. ¿Qué costo implicaría para la familia? Asimismo, Pearce. Integración sensorial quizás, a pesar de que la certificación completa también es carísima, estamos hablando de $2.000, la de Denver, $2.000, y Pearce, no recuerdo muy bien, pero está alrededor de $300 o $400 aproximadamente. Entonces, hay que ir también mirando porque no podemos inmolarnos para poder hacer un trabajo que realmente no va a tener consistencia y no es lo más idóneo, ¿comprenden? Pero sí, porque ustedes también pueden pensar, bueno, ¿y de qué nos está hablando la Javiera, digamos, ok? Pero sí debemos ser capaces, aunque sea de forma autodidacta, de entender qué plus, qué beneficios, qué de positivo tiene, por ejemplo, Denver. Claro, al ser un modelo para niños pequeños y que ha sido probado y que nace desde el inicial, del Denver inicial, este es para niños con autismo, es tremendamente sistemático.
tiene indicadores de logro, tiene un currículum o lista de, o bien digo, currículum Denver o listado de verificación, que también yo se los voy a presentar en el curso, que va desde los 12 a los 48 meses por ítem, justamente los ítems que son más desafiantes para un niño pequeño. Te enseña a razonar y a entender esto como una dimensión, es decir, no, este niño no tiene contacto visual, vamos a trabajar el contacto visual. Bueno, ¿y por qué es importante el contacto visual? Ah, bueno, porque el contacto visual me dice dónde el niño está poniendo atención. Bueno, entonces yo lo voy a tendenciar, yo lo voy a obligar a que me mire a los ojos. No, yo tengo que ir transitando con esta atención del niño pequeño que se fija principalmente en objetos, por ejemplo, o en otras partes del rostro para que vaya hacia mí. ¿Cómo? ¿Lo mueves? ¿Lo posicionas? ¿Lo amarras? No, tú dentro de esta terapia que es tremendamente lúdica y que no tiene dueño, eso es súper importante, porque también, viste, se asocia a que Denver solo lo hacen, ¿verdad? Las fórmulas terapeutas. Integración sensorial es el único que como modelo, ¿cierto? De intervención lo pueden ejecutar o kinesiólogos o terapeutas ocupacionales. Yo siendo terapeuta ocupacional no estoy muy de acuerdo, pero de ahí podemos problematizarlo en el curso, digamos, ¿ok? Pero es fundamental y es un deber técnico profesional saber qué es la integración sensorial. ¿Por qué? Porque si trabajo con niños pequeños, es altamente probable, por no decir que en la mayoría de los casos, o siempre, un niño pequeño de 12 meses o de 24 meses llega a la consulta por desafíos sensoriales. Y entonces, eventualmente le podemos aplicar un ADOS y decimos, no, este niño tiene un rango de preocupación muy alto para estar dentro del espectro. Bueno, ¿y es por lo sensorial o es por lo comunicativo? ¿O lo sensorial no estará influyendo en todo el resto de las áreas? Entonces, claro, la certificación completa solo se abre para terapeutas y kinesiólogos, sin embargo, eso a mí no me aleja de no entender qué es lo que está sucediendo. Fundamental. Y no le pertenece a nadie. Hoy hay muchos profesionales, sobre todo terapeutas ocupacionales, y también entiendo que ADIPA los hay, que intentan abrir esto a todos los profesionales que trabajan en neurodivergencia, sobre todo en niños pequeños, ¿sí? Desde ahí entonces, el modelo Denver, ¿verdad? Es muy lúdico, es interactivo, efectivamente está muy probado que mejora la comunicación verbal y no verbal y que permite que los niños puedan ir integrando estas estrategias comunicativas. ¿Cómo? A partir del conocimiento, a partir del juego. El juego tampoco es una herramienta que le pertenece a los terapeutas ocupacionales. Un niño pequeño juega. Un niño pequeño tiene disfrute compartido en una rutina sensorial social. Yo, lo te, yo ocupo esa palabra, ¿verdad? Lo tendencio, pero sin que, por supuesto, esto sea como una obligación o, o antojadizo. Ah, no, es que hay que jugar. No, vamos a ir a mirar esas características y vamos a llevarlo. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene un curso. No quiere decir que los niños tengan otro cerebro, ¿sí? Entender que en niños pequeños los cerebros están en neurodesarrollo, se están desarrollando, hay etapas neurocríticas, debe madurar en algún momento. Entonces debemos esperar la mejora. Y en ese sentido, el modelo Denver, a través de este listado que yo les menciono, es tremendamente efectivo porque me permite hacer un seguimiento. ¿Sí? Además de que propicia que la interacción social, ¿verdad?, sea positiva y no un estrés como ocurre en los diagnósticos de personas adultas. ¿Ok? Muy importante. Estimula habilidades cognitivas y motrices, fomenta la imitación, el juego simbólico y la atención conjunta y disminuye conductas problemáticas mediante estrategias positivas. ¿Sí? Muy importante el rol de la familia a lo largo en el continuo, digamos, del autismo. Sin embargo, acá es fundamental. ¿Por qué? Porque el trabajo es con el peque, ¿verdad? O con la peca, pero con la familia como agente activo. Porque aunque tuviéramos la posibilidad de tener a los niños en consulta 25 horas, ese niño o niña pequeño siempre va a recurrir al padre o a la madre o su cuidador principal, porque lo que subyace a todo esto es el vínculo, ¿sí?
Entonces, es parte de, no es que vamos a ponerlo como un objetivo terciario incluir a la familia. La familia es un agente activo. Y todo lo logístico que esto puede implicar, lo intentaremos manejar, pero lo dejamos claro al menos. Esto no es solo yo en mi consulta con el niño o la niña, somos todos. ¿Sí? Es una intervención naturalista y se trabaja durante juegos o actividades diarias en la casa, en el jardín o en el centro de terapias. ¿Sí? Alta participación de los padres, ya los había spoileado con respecto a eso, y muy individualizado. Eso sí, muy individualizado. Eso también es muy positivo en este modelo. Cuando lo entendemos, lo analizamos, lo revisamos teóricamente, pero hacemos la bajada a nuestro espacio, ¿verdad?, de trabajo y a las necesidades de esa familia. Está el currículum Denver que nos permite evaluar y monitorear el desarrollo, planificar intervenciones y guiar a los profesionales. Eso sí que está muy bueno también. ¿Sí? Te permite hacer un trabajo más práctico, más eficaz. ¿Ok? La integración sensorial. La integración sensorial es un proceso principalmente neurológico que ocurre en el cerebro y que, como muy bien lo dice una colega es, en su charla, es inconsciente y organiza las sensaciones del cuerpo constituyendo la base del aprendizaje. Para llevarlo a un lenguaje simple, colega, la integración sensorial como proceso neurológico ocurre de forma automática e inconsciente en los cerebros neurotípicos. En los cerebros neurodivergentes no ocurre de forma, inconsciente, organizada y automática. Se desglosa, se separa. ¿Por qué? Porque el procesamiento cognitivo o el procesamiento de la información no es la típica, ¿sí? Dentro de los sentidos que todos aprendemos en el kinder o en el prekinder, se agregan también a este concepto de integración sensorial tres sentidos más, que es el vestibular, el propioceptivo y el interoceptivo. ¿Ok? El lenguaje también muy simple. Estos sentidos organizan la información dentro de nuestro cerebro, perdón, toman la información y el cerebro las organiza para darnos el sentido de orientación, de equilibrio, de qué es lo que está pasando adentro de nuestro cuerpo y la posición de nuestro cuerpo, propiocepción, en el espacio. Cuando empezamos a darnos cuenta que además de los famosos cinco sentidos, también tenemos otros que nos ayudan a la famosa autorregulación, yo creo que lo han escuchado más de lo que quisieran esa palabra. No sé si los adultos todavía conseguimos la famosa autorregulación, pero se supone que sí. Estos son los sentidos que están encargados de aquello, de que podamos conseguir, comillas, con muchas comillas, regularnos. Cuando, por supuesto, la información ingresa y no es inconsciente y no es organizada, ya más o menos podemos advertir lo que está sucediendo. ¿Ok? La teoría de integración sensorial considera los sentidos vestibular, propioceptivo y táctil para realizar las intervenciones. ¿Ok? Dice, si hay dificultades si hay desafíos en el área vestibular, va a pasar esto. Si hay desafíos propioceptivos, tú te vas a encontrar con esto. Si hay desafíos táctiles, lo mismo. Y eso, en el continuo, también va teniendo, o va generando más bien, otros desafíos. ¿Adivinen dónde? En el área académica, constituyendo entonces desafíos en el aprendizaje. ¿Por qué? Porque si yo, les voy a dar un ejemplo muy, muy simple y muy común, deben haber visto muchos niños pequeños, para aquellos colegas que trabajan con niños pequeños, que sus pacientillos se sientan en el suelo de una forma en particular. Y a uno le llama mucho la atención y lo primero que hace es, siéntate bien, mi amor. No, el proceso que está ocurriendo de forma inconsciente en ese niño es, necesitas propiocepción, necesitas información para saber dónde está tu cuerpo en el espacio. Entonces, la conducta que observan ustedes es esta forma común, no común, comillas, de posicionarse en el suelo, como una W, ¿cierto? Bueno, los colegas terapeutas deben saberlo muy bien. ¿Por qué? Porque a través de esa postura, como con las caderas hacia adentro,
los cóndilos, ¿verdad? Muy, 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 muy hacia adentro, las piernas como una W, como ancas de rana, obtienen más propiocepción. ¿Por qué? Porque esos músculos que son más grandes tienen más propioceptores y por tanto le entregan más información. Antiguamente, cuando se enseñaba, no sé si se enseñaba, pero uno más o menos concluía cómo tenía que trabajar, te decían, sabes que no, tienes que corregir la postura porque esto en un futuro va a generar ciertas patologías asociadas a contracturas, columna, etcétera. Hoy, no. ¿Por qué? Porque tú sabes que en ese niño pequeño la obtención de la propiocepción es lo más óptimo para las otras conductas que él necesita realizar. No es que lo vamos a dejar en esa posición, por supuesto, pero si se fija, la conceptualización es diferente. Lo mismo sucede con las famosas estereotipas, ¿cierto? Los manierismos de manos y dedos. Sabemos que eso hoy no se erradica y no se trabaja desde un enfoque conductual para que desaparezca. Cuando las personas comenzamos a entender por qué es importante que las estereotipas aparezcan y a propósito de que aparecen, podemos manejarla y empezar a buscar, en algunos casos, ¿verdad?, estrategias desde la integración sensorial para que éstas bajen, siempre y cuando sean asociadas a mm, situaciones no gratas para ese niño, adolescente o adulto. ¿Sí? Como les mencionaba, la teoría de integración sensorial desde el punto de vista técnico profesional, o el modelo, ¿verdad? Solo lo pueden llevar a cabo los terapeutas ocupacionales y los kinesiólogos, y generalmente más los terapeutas ocupacionales. A propósito también que esta teoría fue propuesta por una terapeuta ocupacional. ¿Sí? En términos muy simples, um, lo que está sucediendo en las neurodivergencias, principalmente en las personas autistas, es que van a desarrollar algún tipo de desafío en cómo es el registro de ese estímulo, qué es lo que pasa para modular, para elaborar una respuesta con ese estímulo o a partir de ese estímulo. Entonces, en términos muy generales, nos encontraremos con perfiles que buscan información. ¿Por qué? Porque su registro es muy difícil de alcanzar y entonces hablamos de un umbral de registro alto, ¿sí? No lo puedo alcanzar, entonces busco, busco, busco información. O un nivel de registro bajo, ¿sí? Eh, No se preocupen que vamos a profundizar más en esto porque a veces genera un poquito de confusión, ¿ok? Entonces, cuando yo no alcanzo ese nivel para poder registrar, me voy a presentar, por ejemplo, un poquitito inquieta. Y entonces mi respuesta, ¿cierto? No va a ser la adecuada. Yo no voy a tener una conducta adecuada, que también podemos profundizar en otro curso con respecto al adecuado, ¿no? Cuán norma es que un niño esté tanto tiempo sentado, etcétera, etcétera. Pero estamos pensando en que efectivamente ese pequeño, principalmente ese pequeño, ya está un poquito interferido por esta conducta de búsqueda. ¿Sí? Y también se está interfiriendo una dinámica familiar, una dinámica física, perdón, una estructura física que podría también estar alterada, ¿sí? Y por otro lado también tenemos respuestas exageradas o hiperrespuesta a estímulos que quizás no deberían ser tan complejos de modular, generalmente hiperrespuestas asociadas a estímulos auditivos, hiperrespuestas asociadas a estímulos táctiles, porque recuerden que todo lo que yo les estoy mencionando toma como considera más bien el sentido vestibular, el propioceptivo y el táctil. Cuando las profesionales terapeutas ocupacionales comienzan la certificación y la finalizan, en los módulos más específicos, ¿verdad? Hacen todo este enlace, que yo se los trato de presentar de una forma simple, de una manera más profunda, y comienzan a generar estrategias con un mobiliario sensorial en particular para que el impacto en el aprendizaje y por tanto en lo académico, en cualquier tipo de enfoque escolar, ¿sí?
sea el menor. Aparecen conceptos como dieta sensorial, como perfil sensorial, entendiendo que estas respuestas no son ad eternum, el niño, la niña, el adulto o el adolescente no va a ser siempre buscador, a veces puede ser un poco buscador, a veces más sensible, pero entendiendo que este perfil sensorial famoso, que también deben haberlo escuchado muchísimo, se modifica. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con lo que está pasando en el afuera. La información nosotros la tomamos desde el afuera, no aparece de la nada. ¿Ok? Bueno, ahí hay algunos datos, como les mencionaba, desde dónde aparece esta teoría. Y además, es muy importante manejar la información. ¿Por qué? Porque cuando en el 2012 se actualiza el DCM-5, la hiper o hiporrespuesta, o hiporregistro, ¿verdad? Hiper o hiporregistro, aparece también dentro de los criterios diagnósticos. No los principales, por supuesto, pero si yo estoy trabajando en neurodivergencias, debo conocer el paradigma biomédico que dice con respecto a las neurodivergencias, no puedo no conocer lo que es la integración sensorial. Si estuviéramos en el mundo ideal, como dice la Alexia Ratazzi, nosotros escuchamos eso y decimos, que lo vea el terapeuta ocupacional, que lo vea el terapeuta ocupacional, pero a veces no estamos en el mundo ideal. Y nos toca ser la psicóloga, el fonoaudiólogo, la educadora diferencial, no intentando traspasar o tomar, tomarnos el papel a pecho, es decir, tenemos que cumplir porque la contingencia a veces nos pide. Entonces, podemos aprender esto en un curso, ¿verdad? Específico que lo revise, que lo enseñe más bien a lo cotidiano, o también que yo siempre abogo muchísimo por el estudio autodidacta. Ese también es válido. Nunca dejen de pensar que eso no es válido, porque es tiempo. Y ustedes ya tienen el pregrado, ¿sí? Pero es fundamental. Me atrevería a decir que es el más importante de los tres que vamos a revisar en el curso, ¿sí? En general, por no decir en la mayor parte de los casos, las alteraciones en la atención y en el proceso sensorial del autismo es lo más significativo que ustedes pueden observar dentro de la clínica que presente un niño, un adolescente y un adulto. Y ahí también vamos a revisar que no tiene que ver con un déficit propiamente tal, que porque tu atención funcione de forma distinta no significa que tengas un trastorno o una patología. Pero insisto, lo que hace la ciencia es comparar con el parámetro neurotípico. No tipifica las características principales de un perfil neurodivergente. Y ahí, por ejemplo, aparecen teorías de la comunidad científica autista que hablan de que este déficit que describe el DCM tiene que ver con una tendencia a hiperfocalizar, a que la atención autista, por ejemplo, funciona de manera monotrópica. Es esto y no es otra cosa. Y eso que no es otra cosa generalmente es lo que me interesa. Les voy a presentar también un cuestionario con respecto a la atención, de cómo la describe en términos neurodivergentes, y que ustedes sean capaces de enlazar con todo esto que estamos hablando. Que no dejar de comparar, sino que abocarme 100% a lo que yo estoy viendo y tratar de ser de descriptivo desde ahí. Este lenguaje, alteraciones, dificultades, problemas, es un lenguaje biomédico, pero que mi deber también es enseñarlo, porque somos profesionales del área de la salud, de la educación, de la ciencia. Lo debemos manejar, pero a una familia no tenemos por qué darles un reporte desde este lenguaje. No estamos haciendo mucho si no explicamos bajo ese, bajo ese contexto, bajo un lenguaje simple, que para ellos sea entendible. ¿Sí? Y eventualmente esta sobrecarga o este procesamiento sensorial de la información va a tener impacto en la codificación de los estímulos sociales. ¿Por qué? Porque si yo ya sé que tengo una tendencia a una atención monotrópica, sé que me sobrecargo con estímulos sensoriales, es altamente improbable que pueda poner atención a lo que está pasando a mi alrededor. ¿Por qué? Porque mi cerebro está enfocado en el ruido, en el agua, en el olor, en un montón de cosas que pueden pasar desapercibidas quizás para nosotros, pero no para ellos. ¿Sí? Y la disociación entre procesamiento sensorial y atención, que es un poco lo que les estaba explicando. No, la atención
colegas, es un proceso automático. A veces, por supuesto, en adultez uno tiene que hacer como sí. Es decir, si yo en este momento estoy pensando en que mi vecino está cortando el árbol a las 8 de la noche, voy a disociar entre procesamiento sensorial y atención y me pierdo del hilo conductor de lo que le estoy hablando. Entonces tengo que respirar profundo, atención plena y continuar. Pero eso yo lo puedo hacer porque soy una adulta, se supone, en teoría. Pensemos en un niño, pensemos en un adolescente, con todos los procesos neurobiológicos asociados a niñez y adolescencia. ¿Ok? El perfil sensorial. Se dan cuenta que tanto Denver como integración sensorial tienen una herramienta que es bastante práctica, ambos. Ambos son muy prácticos y muy fácil de sistematizar también, me atrevería a decir. Sobre todo, bueno, los perfiles sensoriales ustedes deben saber que en niños pequeños los responden las familias o los cuidadores principales y en otros casos, perdón, el espacio escolar. ¿Por qué? Porque un perfil sensorial en mi espacio de confort versus un perfil sensorial en un lugar donde me demanda, donde hay más niños, donde debo lidiar, es completamente distinto. No es que el niño sea dos caras, es que cada proceso de intervención debe incluir, al menos como yo siempre le digo a mis alumnos, un WhatsApp de la tía, un audio de la educadora, de la tía del jardín, de la profesora, un reporte de 4 líneas. Porque en un espacio, en un gimnasio sensorial, por ejemplo, en un gimnasio de integración sensorial, mm, no puedo decir, hoy, pero aquí se porta súper bien, aquí no pasa nada, el colegio está mintiendo. No, por favor, salir de ahí, salir de ahí, eso no ocurre, el colegio no miente. Pueden haber ciertas formas que no son las más idóneas a veces, pero no miente. Y no es que el niño sea dos caras, es que el desafío es diferente, ¿ok? Y eso también me permite el perfil sensorial, ¿sí? Nos permite planificar intervenciones, identificar desafíos, educación y participación activa de las familias y entender la conducta. Antiguamente, el perfil sensorial como herramienta solo lo podía aplicar un terapeuta ocupacional, en tanto dar la información, ¿verdad? Eh, técnica pertinente a tu expertise como terapeuta ocupacional con enfoque integración sensorial. Sin embargo, y eso a lo mejor puede sonar un poquito disidente, pero yo creo que el conocimiento no le pertenece a nadie y que si el conocimiento no se utiliza en pos de lo que estamos haciendo no sirve, ¿ok? Ustedes también, aquellos que no son terapeutas ocupacionales, pueden tomar todos los perfiles sensoriales. De hecho, ¿cierto? En el dossier de bibliografía complementaria del curso, entiendo que no es del seminario, están todos los perfiles. Y eso te permite entender cómo un bebé debería procesar la información hasta una persona adulta. Y en el caso de los adultos y los adolescentes lo responden ellos. ¿Comprende? Entonces tú lo usas. No estás haciendo nada ilegal, nada indebido. Y lo miras. Y así, por ejemplo, si es que el caso lo amerita y se puede y es posible, puedes hacer la derivación a un terapeuta ocupacional. En el caso de un psicólogo, por ejemplo, que necesita trabajar la dimensión emocional, digo, bueno, ¿qué dimensión emocional voy a trabajar si esto que lo sobrepasa y lo altera no está medianamente abordado? Listo, vamos por aquí primero. Pero contar con esa herramienta para que ustedes por lo menos puedan hacer la derivación. Por tanto, si no toman el curso, apropiense de aquello, ¿sí? No pasa nada. Y el último modelo que vamos a revisar es el PEERS, ¿ya? Que el PEERS significa un programa, en inglés significa compañero, pero la sigla, ¿verdad? Es un programa para la educación y enriquecimiento de habilidades sociales. Está pensado solo para adolescentes y adultos, adolescentes en tanto como 11 en adelante igual, aunque eso ya es preadolescencia, pero va a depender mucho del nivel madurativo del niño o de la niña. Efectivamente, desde el punto de vista científico, es el único que está basado en evidencia para adolescentes y adultos autistas, eso es real. Se hizo un estudio en pandemia, ellos fueron los únicos, los creadores, las creadoras del modelo PIRS, hicieron un estudio en pandemia
y determinaron que, por ejemplo, la socialización, en tanto entendida como habilidades de interacción social recíproca a través de la pantalla, en adolescentes y adultos autistas, mejoraba. ¿Por qué? Porque disminuía el estrés de la presencialidad. Por eso entonces no es azaroso pensar que muchos adolescentes, sobre todo niñas, sobre todo adolescentes mujeres, posterior a la pandemia, cuando ya el uso de mascarilla no era obligatorio, quedaron con la mascarilla. O que justo por coincidencia de la vida, posterior a la pandemia, muchas niñas y adolescentes fueron diagnosticadas. ¿Por qué? Porque a diferencia de un perfil masculino, las niñas se entrenaban en la interacción a través de estrategias de camuflaje, a través de estrategias, digamos, que se desarrollan automáticamente inconsciente, por supervivencia, como yo le digo a mis pacientes. Pero que ocurrieron cosas, digamos, a propósito de toda la contingencia, perdón, todo lo ocurrió a nivel mundial, también ocurrieron cosas en esta área. Que la explosión de diagnóstico no solo es tanto porque esté de moda, que no vamos a hablar ni siquiera de aquello, sino que la mejora de herramientas y lo que ocurrió a nivel socio, comunicativo, emocional, espacial, claro que impacta también el neurodesarrollo. Cuando yo ya tengo otros elementos que no eran vistos, por ejemplo, en el caso de las niñas. Eso es súper importante, ¿sí? Yo siempre intento mostrar también la diferencia entre un perfil femenino y un perfil masculino, a propósito del DCM5 y a propósito que esta estadística, ¿cierto? Este ratio del 4 es a 1 no existe clínicamente, o 3 es a 1 no, no. Casi se habla de un 1 es a 1 o 2 es a 1 inclusive. ¿Sí? También es importantísimo conocer las diferencias. ¿Por qué? Porque presentan características diferentes. ¿Sí? El programa PIR se basa en la importancia de mejorar las amistades e imparte métodos efectivos para instruir las habilidades sociales. Esto es, digamos, directamente sacado del modelo PIRS. Por supuesto que también el curso va a ser una instancia para ir reflexionando sobre aquello. ¿Cómo lo llevo? ¿Qué habilidades sociales son necesarias en una socialización dependiente de cultura? Que no es lo mismo una norma social en un país escandinavo que en un país latinoamericano. Y aquel que diga que no hay un impacto desde la cultura no entiende las neurodivergencias. Entonces hay que ir, ¿cierto? Como adecuando esto, ¿sí? Establece, y eso también está muy bueno, porque yo recuerdo cuando hice la certificación, una dinámica muy lúdica dinámica lúdica es como redundante, pero realmente es muy lúdico, cómo enseña el turno, la reciprocidad en la conversación, pero claro, en aquellos casos donde ni siquiera hay ni un mínimo de reciprocidad o alternancia comunicativa. Es muy, muy, muy explícito, ¿sí? Entonces eso también se tiene que ir ajustando un poquitito. Hay una serie en Netflix que se llama Amor en el Espectro, creo que es la primera temporada, donde justamente aparece la creadora del modelo y no es todo el capítulo, pero una parte del capítulo muestra cómo son las dinámicas del modelo Peirce. En, creo que este es australiano, si no me equivoco. Ahí para que tengan como un approach, ¿ya? Yo siempre doy ese dato rosa, ¿sí? Estamos bien en el tiempo. Ah, ya, estamos perfectos, estamos terminando ya. Aquellos adolescentes y adultos que tienen problemas para iniciar, para salir de los temas repetitivos, para insistir, o sea, logran salir, alguien los logra sacar, pero la insistencia es aún más, ¿sí? Y la indiferencia son los intereses de otra persona. Eso es lo que se ve desde lo conductual, pero en lo interno no es que haya una indiferencia, no es que sean malévolos, no es que sean unos apáticos, no es que sean unos antipáticos, es que eso tiene que ver también con una gestualidad, a veces una hipomimia, que no concuerda con lo que yo estoy sintiendo o pensando, ¿sí? Al tener una atención monotrópica, es altamente improbable que yo me pueda percatar de los intereses de otra persona. Por eso lo tengo que hacer explícito, pero no desde lo obligatorio, desde lo incidental. Y Pierce, ahí yo me atrevería a decir que sí nos da bastantes estrategias, bien específicas, ¿sí? Pocas respuestas extensas, problemas para iniciar y mantener una interacción, comunicaciones unilaterales, sí.
baja coordinación de estrategias comunicativas y alternancia en los turnos comunicativos. Es un programa donde las sesiones, los objetivos, los participantes, las actividades, está todo absolutamente determinado. Y además, cuando tú haces la certificación PIRS, quedas inscrita, porque ellos son todos los europeos, digamos, y los norteamericanos son bien como sistemáticos y todo muy correcto, quedas inscrita en una suerte de registro que te permite ser prestador PIRS. Esa es la palabra que ellos utilizan, ¿ok? Aquí sí que son bien rigurosos, porque si tú utilizas PIRS, tienes que estar certificado en PIRS. Si no estás certificado, no lo puedes usar, ¿ya? Bueno, como también pasa con los otros modelos, pero este en particular yo me atrevería a decir que es bien riguroso. Ok, conclusiones entonces. El modelo Denver, la teoría de integración sensorial, son intervenciones ampliamente utilizadas por diversos profesionales que acompañan a personas autistas. Es importante mencionar que ningún modelo por sí solo logra responder todas las necesidades de las personas autistas, por lo que porque, perdón, ¿sí? Por lo que abordar la globalidad siempre estará antes de la pertinencia de un modelo interventivo. El todo, priorizar, ¿sí? Mi consejo también es que siempre complementen ambos paradigmas. ¿Por qué? Porque el integrar a su práctica profesional lo que dicen las personas que están dentro de este espectro o de este diagnóstico, como ustedes quieran llamarlo, es tremendamente relevante al momento de ejecutar mi práctica profesional. Eso es, ahí están las respuestas, ¿ok? Y además, independiente de que en el curso se revisarán estos tres modelos, ¿cierto? Ser capaz de distinguir cuán adaptable, cuán respetuoso y cuánto enfoque de derecho hay en nuestras intervenciones, porque eso es lo que subyace a cualquier tipo de práctica profesional, el derecho de que un otro pueda ser diferente, ¿sí? Entendiendo que no es solo esa simpleza, ¿ok? Hay mucho más de aquello, ¿ok? Y eso sería entonces el contenido de este seminario. Damos paso, ¿cierto?, a las preguntas ahora, ¿sí? Hola, Usted sí, claro. me cuenta. Voy a tomar un poquito de agua que me deshidraté. Bueno, Dígame. mientras tanto, vamos a decir cómo es la dinámica. Ujú. La persona que levante la mano, la primera que me salga acá, que es Camila Delgado, será la Sí, persona que va a hablar. Entonces vamos a darle paso a Camila. Vamos a reactivar el audio. sí, claro que sí. Yo escucho atentamente. Hola, buenas noches. ¿Cómo le va? Primero darle las gracias, excelente curso. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Yo Dígame. soy mamá de dos niños con autismo, ¿Ya? grado 1 y grado 3, Ok, pareja, papá también autista y diagnosticado hace poco. Eh, Soy ok, estudiante de educación parvularia, ya. estoy haciendo mi práctica profesional. Y la verdad que siempre me han dejado, digamos, me han pasado, me pasa siempre los niños con TEA, por el tema de Ujú. la experiencia como mamá. Ok, Pero con mi consulta es la siguiente. Mi hijo es no verbal sí. y, bueno, su neurólogo me dijo que no gastara en terapia porque no valía la pena, en cuanto al lenguaje, que él ya no habló. ¿Cuántos Entonces, años tiene? Perdóname, Camila, ¿me repites la edad de tu hijo? 9, Nueve. ¿Ya? 9 Ok, añitos. Y él ya. es un niño, claro, que anda, es muy Ujú, hiperactivo y anda siempre saltando, escalando, como que busca el impulso brusco de estos niños escaladores y todo. ujú, Y mi pregunta es si esto en bueno, yo igual siempre lo llevo a terapia. Bueno, ahora estoy cesante, así que tuve que dejar de pagar las terapias, que eso es lo otro que me frustra un poco, que las terapias en el sistema público son escasas, llaman a lo lejos, entonces tiene que ser mm, algo continuo, digamos, para que esto resulte y con dos hijos el sueldo no me alcanza. no rinde. O sí, Ujú, entonces yo trato de estudiar, ¿cierto? Leer y tratar de yo hacer las terapias. Mi ujú, pregunta es la siguiente, si él siempre va a tener estas conductas de por vida o a medida que él crezca, si se trabaja, estas conductas pueden ir
disminuyendo o mantenerse. Que ese es mi miedo que tengo. El Mm, susto que yo creo que la mamá, cada mamá que tiene un hijo así, el miedo que uno tiene. sí, sí. Yo entiendo tu pregunta, yo entiendo perfectamente tu pregunta. Yo sé que a lo mejor no es lo más esperanzador en términos de qué es lo que pasa a nivel país con respecto a la salud física, imagina la salud mental. Mm. Es decir, a mí siempre me gusta dar respuestas con perspectiva de realidad y uno para dar respuestas con perspectivas de realidad debe conocer la realidad. Y la realidad es que no existen recursos, ni planes, ni programas. Esto se transforma en una lucha personal, familiar y que efectivamente es la que tiene mejores resultados. Mira lo que te estoy diciendo. Sí, ¿Comprende? sí, Cuando tú acudas o cuando tengas que maximizar los recursos, tú eres la mejor respuesta para tu hijo siempre, siempre, siempre. Y eso no se estila en este país, no se empodera a las personas. Es decir, tú sabes, uno va asustado y no es tu responsabilidad ir asustada porque te asustan deliberadamente. Porque cuando tú escuchas la palabra autismo, inmediatamente la asocia es bandera roja. El niño, ¿qué es una bandera roja? Una bandera roja es peligro. Eso es una bandera roja. Y ese lenguaje que se empieza a instaurar en el inconsciente colectivo te toca. Usted es uno que va muerta de miedo, asustada, no empoderada. Porque no nos van a empoderar, porque no van a ir Camila a tu puerta a darte un regalo de empoderamiento, porque eso se busca, porque se ha probado científicamente que las mamás, a propósito del género, sin por favor disminuir al género masculino, entendiendo la cosa más biológica quizás o vincular de una madre hacia un hijo, son las mejores solucionadoras de problemas de sus hijos, pero para aquello, como el cerebro es uno solo, no el estrés, ¿viste? Como el miedo tiene que ir desapareciendo. Y existen herramientas. Por ejemplo, que no lo tengo aquí en mi celular, pero hay un español que creó un programa a través de mails, ¿viste? Gratuito completamente. Y les manda un mail, todos los días, un mail, no, un mail a las familias que se inscriben como una suerte de relato contando las historias de diferentes perfiles, desde el no verbal a las altas capacidades, al no... Y eso, esa narrativa, esa forma cercana de llegar, te permite a ti ampliar la visión y decir, a ver, ¿será que, por ejemplo, cada vez que mi hijo come, ejemplo, viste, mermelada con marraqueta, estas conductas aumentan? Chuta, pero ¿por qué? ¿Qué relación tiene? Parece que el eje cerebro-intestino aquí, en niños que a lo mejor son más inquietos y que están más incómodos, ¿viste? Es fundamental. ¿Qué hago entonces? ¿Cambio la dieta completamente? No, pero tú tienes que abrir, porque lo que dice el seminario, cuando tú conoces a una, no creas nada de lo que lee con respecto al autismo. Es, primero que todo es tu hijo. Nadie sabe más que tú, perdón, nadie sabe más de tu hijo que tú, que el papá. Y él siempre va a ir ahí. Entonces toca comprarse en el supermercado un kilo de paciencia y empezar a mirar esto. Yo te firmo que si haces no me gusta porque suena como muy lejano, pero reflexiona esto que yo te estoy mencionando, reflexiónalo, corrobóralo, busca, googlea, mira, pero si el miedo nos invade, no podemos hacer nada de eso. Entonces, ¿qué toca? Mirarse uno primero como mamá. No desde el deber, no desde la norma, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. No, 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 mírate. ¿Cuáles son tus reales temores? Entonces, tú quieres la nota, perfecto. Voy a ir y vas a encontrar la respuesta. Me estaban pidiendo, parece, el link por el que yo les mencionaba. Espérense un poquito que lo voy a buscar en mi celular, no me demoro nada. mm, Él se llama, eh, uy, creo, mira, estoy inventando, pero parece que se llama Nelson Beltrán. Búsquenlo como en Insta. Sí, es algo así. Así que lo busque. Déjenme que lo estoy buscando esto. Ahí se llama Nelson Beltrán. Miren, se llama. eh, ustedes van a untea.org.
encasa.com. Aquí lo voy a poner en el chat. Lo buscan y se inscriben, encasa.com. Y les mandan mail todos los días. Llegan en la mañana. ¿Ok? Tu pregunta tiene muchas respuestas, pero créeme, Camila, que empezar por ahí va a ser una súper buena empezada y una empezada diferente a lo que a veces el mercado ofrece. ¿Ok? Muchas ¿Sí? gracias. De nada, Camila. Ya. Bueno, chicos, damos paso a una siguiente pregunta, ¿sí? Sí, claro, sí. No, no, no. Tú me Vamos, dices. Sí, listo, vamos con Claudia. Claudia, Ay, sí. dele nomás. Hola, Javiera. Mira, ¿Ya? estoy realizando práctica de psicología. ¿Ya? Me interesa el PIRS porque va por la edad de que me interesa a mí la atención. Ya. Entonces, quedé con esta duda. Yo sé que, por ejemplo, en Adipa se va a dar pronto la certificación PIRS. De PIS, ¿sí? Claro, eso ya lo vi. Pero Sí, que al tomar este taller, este curso que tú vas a realizar, sí. yo voy a saber cómo, de qué se trata Pierce, pero no voy a poder ocupar nada porque no estoy certificada. ¿Eso? Buena pregunta. Si tú no puedes ocupar nada, a no ser que tú te vendas como yo estoy en mis talleres, uso PIRS. Si tú quieres Ya, decir, yo en mis talleres trabajo con enfoque PIRS, tú tienes que estar certificada. Mis terapias las hago a través de la dinámica de integración sensorial, del modelo de integración sensorial, perdón, tienes que estar certificada. No ya. obstante, pero no quiero ser tampoco como poco políticamente incorrecta. Tú solo necesitas las estrategias específicas, en este curso si las vas a conocer. Yo Ok, nunca jamás he dicho en mi consulta, yo trabajo desde entiendo. y Clarísimo. mi currículum lo vi cuando lo presenté en Adipa, ¿entiendes? O sea, Ya, como, ¿ya? perfecto. No sé si se Entonces, entiende la respuesta. entonces sí voy a poder sacar esta herramienta que yo lo veía pensaba que era muy para terapeuta ocupacional, pero no es así. Voy a poder No, obtener herramientas para sí, poder ocuparlas en mi práctica con los adolescentes TEA. Perfecto. sí. Gracias. Esa es Ya, la respuesta. súper. De nada, Gracias. de nada, de nada. Ya, tú dime, vamos, sí, vamos con la siguiente, Claudia. sí. Claudia ¿Cómo se pronuncia? Regnausen. No, Re- hola, ¿cómo Re- estás? Bien, Yo ¿y aquí tú? contra todo pronóstico desde Venezuela sin luz, pero llegó la luz. Ok, Eso está bueno, eso está bueno. Javiera, me encantó tu exposición porque vamos por el mismo camino. Yo soy fonoaudiólogo y estoy estudiando psicología. Y te quería hacer una pregunta. Dígame. Cuando te llega un paciente autista y tienes que hacer una evaluación y no, o tienes que enviar o referir a varios especialistas, ¿qué usas? O sea, ¿qué usas no? ¿A quién refieres? Ya. Me repites, un niño pequeño. No, no ¿No? importa. Cualquier escenario. Ok. Em, si yo, bueno, me apoyo muchísimo en mis casi 20 años de clínica, entonces no es que me ponga, digamos, desde el ego soberbio, mira, yo que soy tan experta, no. A mí, en general, siempre me ha gustado trabajar con mucha honestidad y transparencia, y como me gusta mucho leer, yo creo que he desarrollado un vocabulario bien amplio para ocupar el lenguaje, ¿comprendes? Si yo veo que clínicamente el niño que llega a mi consulta cumple con todos los criterios, porque no olviden jamás nunca que una neurodivergencia se diagnostica clínicamente con hados Ujú. o sin hados, ¿ok? Yo entonces desarrollo una narrativa muy sensible, muy específica, para plantearlo a las familias y asimismo les planteo el continuo, desde todas las alternativas posibles que yo conozco. Es decir, podemos derivarlo a un terapeuta ocupacional que va a hacer un perfil sensorial y te va a decir que tiene problemas de integración sensorial. Luego él te puede decir que lo lleves a un fono y te va a decir que tiene trastorno del desarrollo del lenguaje o trastorno de la comunicación. Después vamos a encontrar un trastorno del aprendizaje en tanto las matemáticas. No, no considero que eso sea lo viable habiendo recursos o no. Entonces, Ok. ¿qué es lo mejor? Yo considero que desde el punto de vista de su historia, podríamos empezar por aquí, por allá, por acullá.
pero trato de dar la orientación a las familias de tal forma que ellos conozcan todas las opciones que al menos yo conozco o suceden frecuentemente en Chile y ellos Claro. decidan. Yo acompaño en la que ellos decidan. ¿Se Ok, entiende? porque, claro, perfectamente. Y te comparto esto y ya termino. Yo Sí, siempre he sí, trabajado de la mano con, estoy casada con una terapeuta ocupacional que está certificada en integración sensorial. claro. Soy estudiosa de la integración sensorial. Bien, bien, muy bien. Practico, gracias a los TEO, bueno, gracias a ella, practico la integración sensorial dentro de mi consulta. Y hace 2 días hablaba con ella y le dije esto. A mí me parece importante que todo niño, adolescente o adulto, que tenga sospecha, o sea, neurodivergente, o que tenga sospecha que sea autista, tiene que tener un perfil sensorial. Porque Sí, para mí, en mis 28 años de experiencia, me sí, parece que el perfil sensorial es la huella digital sí, y una hoja de ruta para una vida más grata de esa persona. sí. No tengo nada más que agregar. Y les voy a Muy dar bien. un Ay, tip. qué chévere, vamos por el mismo No, camino. es No estoy así. loca, No, Viera. fíjate que yo tengo 2 cursos de integración sensorial, ¿ah? Yo no es que sea de integración sensorial lover, porque también tengo otras opiniones al respecto con lo que pasa aquí en Chile. ¿Comprende? Es un poquito crítica quizás a veces, pero siempre viendo el vaso lleno. Pero, por ejemplo, si uno clínicamente desde la construcción de tu propia evidencia, desde lo que yo les mencionaba, te das cuenta Ujú. de la relación entre la selectividad alimentaria en una niña pequeña y el trastorno de la conducta alimentaria en una adolescente adulta, oh, wow, oh, coincidencia. No, no existen las coincidencias. Las coincidencias son, ¿me veo o me desconecté? No, no, está perfecto. Qué bueno. Ya. Bien, Son conexiones que los cerebros neurotípicos no pueden establecer. Así que sí, en la medida de lo posible, siempre obtener esa huella digital. Así es, Completamente. gracias, Javiera. De nada, de nada. Buenísimo tu taller, excelente, gracias. Me alegro que le haya gustado. Ya. vale. Entonces, me dice, ¿quién más pregunta? Vamos a hacer una última pregunta. Vamos a darle el paso a Araceli. Claro. Araceli Oyarzo. Araceli Oyarzo. Dele nomás. No, no la veo en la cámara, Araceli Oyarzo. ¿Está por ahí? Araceli. Ahora sí. ¿Sí? No sé si se escucha. Sí, la escucho perfecto. ¿Cómo le va, Ya. Araceli? Bien, yo soy estudiante de terapia ocupacional de cuarto año, y me surge la duda desde cómo poder explicarle a una persona, ya que, mira, le explico. Mi mamá Sí. lleva 40 años en el servicio de educadora de párvulos y es ¿Ya? el primer año que le toca atender a un niño TEA. Ya. Y los papás llegan y van y le dicen, el niño es grado 2, sí se entiende, pero es agresivo. Y cómo poder controlar eso en una sala es como yo no le puedo explicar porque tampoco lo Lo entiendo. podría. Perfecto, perfecto, le entiendo perfecto su pregunta, Araceli. Me alegro profundamente que esté en este tipo de instancias porque uno en el pregrado, en la universidad de en terapia ocupacional, cualquiera sea la universidad, no te enseñan nada, perdón, pero no te enseñan nada de nada con respecto a la integración sensorial específicamente. Ahí agregué una oración para ser un poquito más correcta. Em, Se ha probado científicamente, y también yo te podría decir que clínicamente, desde mi evidencia y de la evidencia de otros colegas, que todas las alteraciones conductuales, en tanto vistas como agresivas o como inquietas o como incómodas, es porque ese pequeñito o pequeñita o adulto o adulta lo está pasando muy mal. Y puede ser que le molesta el ruido del patio de la sala de clases o tiene una alteración, alergia alimentaria, intolerancia alimentaria. Entonces, como hay un desafío comunicativo y él, primero, en teoría, no reconoce lo que le está pasando dentro de su cuerpo, no lo puede ubicar geográficamente, no lo puede decir. ¿Comprende? Y entonces tú ves a un niño que está inquieto, 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 inquieto.
¿Y qué es lo que tenemos más a mano? Decir, bueno, vamos a dar un medicamento. Eventualmente ese medicamento, desde una valoración neurológica, ojalá, porque estos siempre son en escenarios ideales, no reales, de un especialista para que pueda valorar. Lo que se hace en otros países, que estamos bastante años luz de aquello, es una valoración completa, endocrinológica, digestiva, sanguínea, porque muchos de estos niños que se presentan así, en ciertas ocasiones han estado intoxicados, por ejemplo. Intoxicados no en tanto un tóxico común, sino que, por ejemplo, tienen trastornos alimenticios asociados, los has escuchado, el pica, esto que comen, ¿verdad? Um, Cosas que no son comestibles y eso trae elementos que, por supuesto, tu cuerpo a veces no puede metabolizar. Y entonces les duele, ¿me entiendo? O sea, hay múltiples cosas, pero que nosotros tengamos una pura estrategia para saber qué es lo que está pasando con ese niño inquieto, lo primero sería que ojalá alguien pudiera hacer una observación activa de cómo se desarrolla esta conducta disruptiva. Porque las conductas disruptivas siempre tienen una causa. Manejarlas en un contexto donde no existe esa capacidad, por lo menos de observar, Araceli, ¿verdad? Es tu nombre, sí, de mirar, pero mirar, como yo les mencionaba en el curso, verdaderamente mirar. No hay, alterar los ruidos, no. Ver el continuo y ahí establecer ciertas rutinas, buscar cosas que lo calmen, pero sin dejar de lado qué es lo que está pasando con él. Porque si esta conducta que tú describes es constante, está pasando algo constantemente, permanentemente. Ese niño se siente mal, al menos se siente mal. Entonces, ir contra la corriente y decir, sentémoslo, haz la actividad, eso no va a ocurrir porque son procesos que requieren un nivel atencional mínimo. ¿Comprende? Sí. No sé si es más complejo, pero trato de darte los tips más rápidos para poder ayudar a ese pequeñito. ¿Sí? No, sí, los entiendo. Bacán. Bacán, Araceli. Muchas gracias por su pregunta. Muy, muy interesante. Gracias. Bueno, chicos, yo sé que muchos queremos hacer preguntas a la profe, entiendo, pero el tiempo ya no nos da. Recuerden que tenemos un límite de tiempo para preguntas. Sí. Le doy las gracias a la profesora Javiera De y nada, de le nada. doy la palabra para que los deje invitados para que se animen al programa. Sí. Bueno, realmente creo que todos los profesionales en algún momento de nuestra vida nos merecemos instancias donde no solamente escuchemos lo que dicen los libros, porque para eso ustedes bajan el libro de internet y lo leen, ¿sí? Sino que donde podamos conversar, donde podamos reflexionar, donde podamos escucharnos, ¿sí? Desde lo técnico, siempre con mucho respeto, siempre siguiendo el protocolo, pero no son ¿cómo decirlo? No podemos separar la experiencia clínica del trabajo o del conocimiento teórico. Esto es muy práctico. No se dejen llevar solo por lo que hay que saber, hay que entenderlo, hay que bajarlo. Y muchas veces no significa que porque alguien enseñe uno aprenda. ¿Sí? Entonces, por lo menos tienen de mi parte un interés y una pasión profunda y lo más probable un hiperfoco en las neurodivergencias, por tanto se van a encontrar con un curso bien entrete, trato siempre de hacerlo lo más dinámico posible. Em, si a veces hablo muy rápido o me paso, les pido mil disculpas, no soy yo, son mis hiperfocos, ¿ok? Pero siempre con el afán y el objetivo de que ustedes salgan con más respuestas que preguntas, porque yo creo que uno se lo merece profesionalmente, ¿sí? Así que los dejo invitados, ojalá que abran más becas, más cursos, más sorteos y nos podamos encontrar en el 27 creo que, o el 28, bueno, es la subsiguiente de abril. Yo con mucho gusto también voy a estar ahí acompañando y respondiendo sus dudas, ¿sí? Les doy las gracias también por las preguntas, por haberse conectado y espero que esta poquito tiempo también les haya servido un montón. Eso es lo que yo tengo que decir, que estén muy bien, que descansen y ojalá nos veamos entonces prontamente 2 semanas después, ¿sí? Vale, está bien. Para recordar que es el 23 y 24, por si acaso. Perdón, no, yo sé, tengo todo el año que me pidan, del 23-24, discúlpenme. Pero cierto que es No, la tranquilo. subsiguiente, ¿verdad? La Sí, siguiente, 23-24. ¿Sí? es exactamente, sí. Sí, sí.
todo bien. Eso, Entonces, entonces yo los dejo, ¿cierto? Y ustedes hacen el sorteo. sí, claro. ¿Sí? Listo, Ok. entonces nos despedimos, profe, nos vemos en la próxima. Nosotros procedemos a hacer el sorteo. Que les vaya muy bien. Cuídense mucho. Chao, chao. Bueno, chicos, voy a dejar de grabar. Vamos a empezar con lo que es el sorteo.